Doctor Juguete. From my heart and from my hand, why don't people understand my intention? Elastic tubes and pots and pans, bits and pieces, and the magic from the hand will make it weird science. Oh, things I've never seen before. Behind open doors, and an imagination. Weird science. Not what teachers said to do, making dreams come true. Living tissue, warm flesh. Weird science. Oh, elastic tubes and pots and pans, bits and pieces, bits and pieces, my creation. Is it real? It's my creation. Oh, my creation. It's my creation. Bueno, bienvenidos a otra entrega más de Doctor Juguete. Bueno, hace un ratito me fui a la librería Luen a comprar un par de pertrechos. Y me fui a comprar un libro. Y nada más quería bueno, dentro de lo que encontré este pequeño Power Ranger, que le faltaba una mano y una pierna, así que bueno, compré un Power Ranger parecido. Afortunadamente esto tiene unos tornillitos acá, así que simplemente reemplacé la figura que estaba rota por las partes que le faltaba a la otra, así que bueno, me quedé con esta figura de los Power Rangers ya a la venta como nuevo, y la otra, bueno, me queda como repuesto en caso de que se le llegue a romper algo. Tengo los repuestos ya para la pierna izquierda y el brazo, así que bueno, estas ya las tendríamos para la venta. Y bueno, continuando un poquito con nuestro xenomorfo, me quedó así, me falta una mano. Y bueno, conseguí una mano que debe ser de algún Wolverine, algún X-Men, pero lamentablemente es otra mano, no es la mano que buscaba. Lo que me lleva a que puede quedar así. Así que voy a tener que operar esta mano, a ver si lo puedo mejorar. Y ver cómo puedo hacer que quede más o menos parecida a esta. Mientras creo que vean esto, mientras estaba mirando un par de videos del customizador, resulta que me tiró un tip, el amigo customizador me tiró un tip para hacer tropas de Skeletor. Y es sencillo. ¿Quién no ha tenido por ahí este conjuntito de huesitos que te vienen para un llavero? Que salen por ahí en los llaveros. Y vienen con una calavera, ¿no? O sea, vienen con un torso, vienen con una calavera. Yo el torso lo he usado para un cartel. Y te vienen con manos, calaveras y huesos, ¿no? Que uno casi siempre estos se rompen o se pierden por ahí. Entonces le saqué la cabeza y lo único que tengo que hacer es pegarle la cabeza acá. Y ya tengo un soldado de Skeletor. Y un poco de silicona y ya tenemos un soldado de Skeletor. Y después, bueno, para hacerlo mejor, después le conseguimos un casco o algo. Y lo dejamos más armado. Pero bueno, ya tenemos un soldado de Skeletor. Ahora vamos a ver cómo queda después del corte. Hace unos días
alguien me preguntó, ¿por qué no haces custom de armas? Y obviamente el custom de armas como que no me da para todo un video, pero ¿por qué no para un mini custom factory? Tú ya sabes, yo soy Cristian King, el customizador Marvel, y bienvenido a un nuevo episodio de Mini Custom Factory. Bueno, ¿qué les parece? Esto es gracias a Escuela de Custom y bueno, acabo de hacer mi primer custom de un guerrero esqueleto que se le mueve la cabeza. Mira, tiene movimiento de cabeza, lo puedo agarrar de la cabeza. Bien, cayó, no le pasó nada. Me conseguí hasta un hacha. Gracias a Luen, bueno, le conseguí un hacha. Así que bueno, tengo mi primer guerrero esqueleto. Y acá tenemos a Cthulhu, también le conseguí un arma ahí en Aluen. Así que bueno, ya los tenemos a los dos. Vamos a ponerlo acá. Ahí que se acomode con el guerrero esqueleto. Listo para la batalla. Y después bueno, me enteré también que este es un muñeco de James Bond Jr. que posiblemente habrá que tunearlo. Vamos a pegar una tuneada a ver qué onda. Bueno, nada más por hoy. Bueno, continuando un poquito con el xenomorfo. Bueno, como les contaba, a mí me parecía un poquito ridículo el xenomorfo toro. O sea, ya siendo un alien que se dedica a cazar, yo creo que está bien, puede ser que obviamente hayan varias especies, también sabemos que se mutan, pero yo creo que es un diseño que no es muy agradable. Entonces a mí me gusta el primer xenomorfo, o por lo menos algo medio parecido al primer xenomorfo, que también era en mezcla un poquito de entre era en mezcla entre algún animal, por ejemplo el xenomorfo gato estaba muy bueno, o xenomorfo perro, y si no el xenomorfo entre xenomorfo y humano, ¿no? Que tenía manos humanas, ¿no? Y mezcla entre el extraterrestre y las manos humanas. Y decidí entonces sacarle el cuerno que estaba acá. Ese cuerno lo vamos a utilizar para nuestro guerrero esqueleto. Y encontré este huevo que era estos huevitos que te dan de dinosaurios. Y bueno, decidí pintarlo de verde y le voy a hacer una capita de ¿cómo se llama? Con epoxi para que parezca más a un huevo xenomorfo. Y le voy a pegar primero le voy a pegar una pintada de verde a este muchachón. Le voy a pegar una pintada de verde. Y bueno, aprovechando que estamos acá, aprovechando que estamos aquí, vamos a aprovechar y le vamos a poner un poquito de esta cinta para pintar. Y le vamos a tapar acá para no dañar la pintura de la boca. Y lo que voy a hacer acá, es le voy a pegar una pasada de verde como para que se pierdan estas líneas. Y después, bueno, cuando tenga negro le voy a pasar negro para volver al negro. Entonces va a quedar una especie de una mezcla entre negro y verde. Acá tenía planeado, porque se nota un poquito, ¿no? O sea, si bien el negro disfraza mucho, se nota un poquito que está el coso. Entonces le voy a hacer como una bolsita acá, ¿viste? Como si fuera la bolsita de ácido de los xenomorfos. Le voy a hacer como una bolsita con epoxi en esta parte. Es nomás para que haya una unión entre estos dos, para que no esté tan vacío esta unión. Y bueno, voy a ver cómo le hago para que sostenga. O sea, queda re bien la mano acá, pero esta mano queda muy diferente. Entonces voy a ver qué puedo hacer para la mano de acá. Y me gustaría que esté agarrado el huevo. Bueno, ahora con la masa epoxi, hoy vamos a trabajar un poquito con la masa epoxi. Primero vamos a hacer el huevo. Vamos a hacer el huevo y ver en qué mano la podemos estar. Podemos poner en esta mano, pero esta mano me gusta más para que camine. Y esta mano, como está deforme, como parece más humana,
entonces me gusta más acá. Pero primero vamos a hacerle ¿cómo se llama? La abertura que tiene el huevo. Vamos a ver cuántas podemos hacer. Bueno, aprovechando el día, bueno, hoy no vamos a hablar de política. Hoy hablaremos de política mañana. Capaz que hagamos un en vivo con hora 20 y pico. Y bueno, hoy martes, estos últimos días, bueno, hoy martes, hoy nos enteramos de la muerte de Iorio. Obviamente que esto va a salir fuera de tiempo, pero hoy martes. Alerta con esta imagen e información que se confirma a esta hora. Falleció el artista, el cantante Ricardo Iorio. Años, producto de un infarto, se descompensó mientras que lo trasladaban desde su campo en Coronel Suárez a la clínica. No pudieron reanimarlo y como resultado finalmente falleció. Esto lo confirmó tanto su mujer como su abogado hace algunas horas nada más. Un referente, por supuesto, del rock nacional, más precisamente del heavy metal, fundador de bandas tan conocidas como Hermética, Almafuerte, B8 y por supuesto también una persona muy polémica con todos sus dichos, ¿no? A lo largo de su vida. Qué triste noticia, Diego. Sí, el fallecimiento se da en el traslado sanitario, como contaba Fer, tiene un campo en Sierra de la Ventana donde vivía, hace tiempo se había ido a vivir a ese campo porque era el lugar donde había encontrado paz, él mismo lo había dicho, y en ese campo sufre este episodio cardíaco. No teníamos episodios cardíacos, por lo menos en el corto plazo, no se ha hablado de una internación, nada, eso no se conocía. No, un episodio cardíaco, habrá que determinar la causa del episodio cardíaco, eso por supuesto aportarán los datos de la autopsia. Llaman rápidamente a la ambulancia, al servicio de emergencias, llegan y estaba todavía con vida. Claro. Comienzan el traslado hacia el hospital de Coronel Suárez y es en medio de ese traslado que lamentablemente fallece Ricardo Iorio. Fallecimiento de un cantante argentino muy importante para lo que es Argentina. Obviamente que este señor tiró mucho también a la comedia, a esa comedia fuerte. Algunos dirán que bueno, que estaba loco, que esto, que lo otro, pero bueno, fue un hombre que dijo lo que pensaba, y a veces lo que pensaba este señor era, ¿cómo se llama? Bueno, era la realidad que pasaba el país, ¿no? Él, a pesar de lo que decía cosas que estaban muy acorde a la realidad, ¿no? Como decirle a los chicos vayan a estudiar, ¿no? Entonces estaba ahí muy metido, ¿no? Por ejemplo, la entrevista que le hicieron que le hizo Beto Casella, que es una entrevista muy interesante, véanla, esa entrevista que le hicieron a Iorio, donde él habló, bueno, obviamente después del 2010, 2012, ya como que la Argentina se liberó de ciertas cosas, ¿no? Además de que hubo más apoyo a las mujeres, cada uno, obviamente, cada cantante puso su postura, pero también lo que fue ese avance en el feminismo también ayudó en otras cosas, que por ejemplo gente que estaba callada, que no quería hablar de ciertas cosas, hablaran también. Y dentro de esos rolletes, ¿no?, que había, Iorio dijo algo que obviamente la comunidad argentina, la sociedad argentina nunca habló, ¿no? Que obviamente cuando se le estaba hablando cuando estaban hablando de Malvinas, este señor reveló que en las épocas de Malvinas ciertos empresarios, por querer ganar plata, le vendían combustible ¿cómo se llama?, a Inglaterra en plena guerra. Obviamente cuando salió el video ese de Iorio hablando de eso, bueno, muchos dijeron no, que bueno, que está loquito, que hablaba de más, ¿no?
Y bueno, trataron de borrar el video ese. Pero como ya estaba la época de los memes, de la internet, los que vieron esa entrevista y sabían cómo es Iorio, hicieron una repetición de ese fragmento, de ese video. Entonces, si ustedes lo buscan por YouTube, para que vean que yo no hablo pavada, está donde habla Iorio. Y después, si siguen escarbando más, para la gente que le gusta todo esto de las investigaciones, van a encontrar que es muy posible que sea cierto. Obviamente, nosotros siempre nos basamos en lo que pasa en YouTube y lo que nos muestran, ¿no? Entonces es muy posible que sí haya... Y no sería raro, ¿no? No sería raro ni la primera vez que Argentina, estando en guerra, apoya una fuerza en contra suya, con tal de ganar un poco de efectivo. Algunos dirán, no, qué alucinados, pero de que los hay, los hay. Así que bueno. Y de que pasa acá en Argentina, pasa. Haciendo una bolita así como si fuera una masa. Siguiendo con nuestro huevo xenomorfo. Vamos a hacer como una bolita. Como un wafflecito. Ahí. Hacer otra bolita así medio redondita. Yo más o menos me acuerdo que... Porque es como la parte donde sale el saltacaras es una especie de waffle así como que sale, que son como tres cosas, ¿no? Esto en teoría, bueno, obviamente se abre. Vamos a hacer una bolita, lo aplastamos, hacemos como jugando con las masitas, ¿no? Aplastamos. Entonces esto es como jugar con las masitas. Esto es lo que me acuerdo yo de la película. Y hacemos la última. Esto si ustedes tienen hijos, es ideal para que lo hagan con sus hijos, con sus nietos, con sus sobrinos, para enseñarle cosas. O sea, todo lo que aprendí en la clase de plástica, bueno, me está sirviendo. Y bueno, aunque usted no lo crea, ustedes dirán, bueno, sí, este está loco, está alucinado, está con los monos, como la señora esa que tenía una casa llena de muñecas, no, está alucinado, está en la suya, ¿no? Pero bueno, lo bueno de esto es que, bueno, el que se dedica a esto a la larga, le empiezan a salir ofertas y, bueno, te empiezan a salir algunos trabajitos que son pagos, aunque usted no lo crea. Y hay plata detrás de lo que es la customización, el arreglo de figuras. Hay dinero. O sea, además de que estoy practicando, sépanlo que hay algo de dinero detrás de esto. ¿Sí? Hay algo de plata detrás de esto, no es que lo hago tanto por amor al arte o por aprender, sino que también hay un poquito de dinero. Por ejemplo, hay gente que ve esto y dice, no, yo quiero eso. Entonces, eso da gusto que, por ejemplo, vos subís un material, por ahí no tiene mucho alcance, pero gente, por ejemplo, local, dice, che, me gustó, qué sé yo, esa camioneta que hiciste, me gustó ese arreglo que le hiciste al He-Man, no podés arreglarme tal juguete, o darme alguna indicación, o te compro esa figura que reparaste. Entonces ahí viene la recompensa de tantos años de sacrificio, ¿no?, que hicimos acá. Y bueno, ahí tenemos
más o menos ahí el huevo de xenomorfo. Tenemos que marcarle bien que son 3 aperturas que tiene. Marcándole bien. No hace falta que sea perfecto. No hace falta que sea perfecto, así que quede un poquito así como si fuera una flor, ¿no? Como si fuera una flor de primavera. Como tu hermana cuando fuimos al campo, ¿sí? Le mueves un poquito ahí. Ahí ya tenemos, ¿eh? Y ahí lo dejamos que seque. Dejamos que seque, que pinte un poquito el coso. Bueno, ya tenemos el huevo. Tenemos el huevo acá. Vamos a dejarlo que seque. Vamos a dejarlo que seque por acá arriba. Entre los proyectos que tengo. Ahí dejamos que seque. Y mientras tanto pasamos a nuestro xenomorfo, que es muy posible también le haga la mano. Así que lo que voy a hacer es también esta mano la voy a tapar para que no se manche. Listo. Y le vamos a pegar una pintada completa. Bueno, acá lo que hice fue cortar, cambiar de lado la mano, lo di vuelta y le hice un agregado con epoxi para que más o menos se parezca a esto. No hace falta que sea perfecto, como dijimos. Y nos falta el coso de acá abajo, pero eso lo podemos hacer después, no hay apuro.